Hace apenas un año, el americanismo se ilusionaba con la obtención de la ansiada estrella número 14 en la historia del fútbol profesional en México. Luego de una larga seguidilla de dolorosas eliminaciones y decepciones, las Águilas ansiaban levantar un título tras 5 años de sequía. Lo hicieron frente a Tigres, y 6 meses después lograron un histórico bicampeonato que alargaba la luna de miel. Si no has visto las historias de esos 2 campeonatos, te dejamos los links en la descripción. Este video ahora se vuelve una extensión de aquellas 2 historias. Esta un poco más increíble que las anteriores, pues tras sufrir de interminables lesiones, una eliminación dolorosa, más partidos que los equipos más importantes de Europa, y conocer por primera vez el play-in, el América de André Jardine se coronó como el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos. Un auténtico equipo de época que amenaza con seguir triunfando. A continuación, la historia del América campeón de la Apertura 2024. Antes de comenzar te invitamos a que nos sigas en TikTok y en X, donde nos podrás encontrar como @baulfootmex. Apenas un mes después de haber obtenido la 15, el rumor que venía surgiendo desde antes de concluir la liguilla se confirmó, y una pieza clave en el bicampeonato americanista dejaba el equipo ante la posibilidad de firmar un gigantesco contrato en Arabia Saudita. Julián Quiñones partía al Al-Qadsiya recién ascendido tras haber jugado y ganado los 2 torneos que disputó con el conjunto americanista. Su baja se unió a la primera que anunció el club en el mercado veraniego, la salida de Óscar Jiménez, el eterno arquero suplente del club que tras ganar 3 ligas partió del equipo con rumbo a León. Mismo destino que Salvador Reyes, quien abandonó al club unos días después de Quiñones. Además, en los primeros días de julio, se confirmó también la salida de Luis Fuentes, futbolista que cumplió y superó las expectativas con el equipo, y que también partió como bicampeón. Con todas estas bajas confirmadas y las sorprendentes llegadas de Rodolfo Cota y José Iván Rodríguez provenientes de León, el América tuvo que volver a los entrenamientos para disputarse un título más el 30 de junio, la Supercopa de la Liga MX, trofeo entre los 2 últimos campeón de campeones, las Águilas y los Tigres de la UANL. En dicho encuentro los americanistas se fueron rápidamente abajo en el marcador gracias al tanto de Juan Bruneta, pero los goles de Javairo Dilrosun y Henry Martín hicieron que las Águilas levantaran un nuevo campeonato, el 4º ya en la era de André Jardine, que estaba apenas por cumplir un año al frente del cuadro amarillo. A pesar del título, las bajas eran demasiadas para el equipo de Jardine, pero incluso antes del triunfo en la Supercopa, Eric Sánchez, objeto del deseo del cuadro americanista desde varios años atrás, por fin se enroló con la casaca americanista, aunque su participación en la Copa América con México le impedía llegar a unirse con sus nuevos compañeros. Para seguir con un convulso y muy movido verano amarillo, el América sufriría otra baja, pero esta mucho más sensible y dolorosa, que aunque no impactaba en la configuración del plantel, sí que lo hacía en lo anímico, y hablamos del Estadio Azteca, cerrado tras la gran final ante Cruz Azul para remodelarse con miras al Mundial 2026. El 4 de julio las Águilas confirmaron lo que ya se sabía. Su nuevo hogar sería el Estadio de la Ciudad de los Deportes, mismo que pronto comenzaría a ser más un punto desfavorable que una ventaja. 2 días después, un mermado cuadro americanista se presentó en el torneo Apertura 2024 frente al Atlético de San Luis con bajas sensibles, destacando la ausencia de Luis Malagón por una lesión en el hombro que lo dejó fuera de la Copa América y le abrió la puerta a la titularidad de Rodolfo Cota. Solo 5 minutos pasaron para que el bicampeón lograra marcar el primer tanto de la temporada, y fue nada más y nada menos que su capitán y referente Henry Martín. América arrancaba con el pie derecho, pero ni 2 minutos pasaron cuando el local ya había igualado el duelo por conducto de Mateo Klimovic, mismo que en la segunda mitad realizó una espectacular jugada que le dio la vuelta al partido y le propinaba al América una derrota dolorosa para iniciar el campeonato, pero hasta cierto punto presupuestada por todas las ausencias. Tras la caída, América oficializaba la llegada de Alan Cervantes como nuevo refuerzo y con ello una salida más. Santiago Naveda, quien se marchaba cedido precisamente al conjunto de donde provenía Cervantes, Santos Laguna. De esta forma, el Estadio de la Ciudad de los Deportes abrió sus puertas para convertirse en la Casa del América temporalmente, iniciando con la recepción a Querétaro el 12 de julio. Y todo parecía indicar que lo recibirían con grandes honores, pues a pesar de la mala entrada, Dilrosun marcó al minuto de juego para abrir el marcador luego de una muy buena jugada, y solo 6 minutos después, Henry marcaba su segundo gol del torneo para duplicar la ventaja. Querétaro descontó con un elegante gol de Pablo Barrera, pero no fue suficiente ante los bicampeones, que otra vez con una asistencia de Javairo y el doblete de Henry marcaron el tercero, sentenciando el marcador final. La mala noticia para el América fue que Alejandro Zendejas sufrió una lesión en el peroné tras una patada, y con ello se perdería un buen tramo de la campaña.
Una semana más tarde, América debió visitar el Volcán Universitario en busca de mantener su muy buena racha ante los Tigres, equipo que no los vencía desde 2019. Las Águilas no contaban con varios de sus futbolistas más importantes, y aún así lograron acercarse al área rival e incluso fallar algunas opciones demasiado claras como esta de Álvaro Fidalgo. El tiempo transcurrió casi hasta el 90, pero unos minutos antes, Marcelo Flores hizo explotar al Volcán para romper esa terrible racha sin triunfos de Tigres ante América, y con ello, el bicampeón arrancaba con 2 derrotas en solo 3 partidos. El dolor de la caída trató de ser amortiguado en los siguientes días, cuando Rodrigo Aguirre y Cristian Borja llegaron como los nuevos refuerzos del cuadro americanista, y aunque arribaban con poco cartel, sobre todo en el caso del Búfalo con más de un año sin marcar en liga, las noticias eran recibidas con optimismo. La jornada 4 significaba el último partido antes de la temible e innecesaria pausa por la Leagues Cup, y América visitó la frontera para enfrentar a los Bravos de Juárez. El común denominador del inicio del torneo americanista eran los goles en los primeros minutos del juego, y Juárez no desentonó con un tanto apenas al minuto 4 por conducto de Aitor García, aunque no sin la fortuna de un desvío de Néstor Araujo. Pero las Águilas ya habían demostrado muchas veces que sabían venir de atrás, y a los 21 minutos Henry Martín igualó el partido tras que el tanto se revisara en el VAR, y cuando parecía que el juego se terminaría en empate, Rodrigo Aguirre marcó el tanto agónico para darle el triunfo al cuadro visitante, y de paso romper su mala racha. La pausa para la competencia binacional llegó, y América tendría algunos días de descanso de actividad oficial en los que enfrentó al Chelsea con quien fue goleado y al Aston Villa que logró vencer por 1-0. Su estatus de bicampeón permitió al América avanzar directamente a la ronda de 32 en la Leagues Cup, y allí enfrentó y derrotó a los rojinegros del Atlas con el debut goleador de Eric Sánchez y un tanto más de Henry. En octavos se midió al St. Louis City de la MLS, cuadro que hasta el minuto 79 estaba eliminando al bicampeón mexicano, pero las grandes individualidades y los tantos de Diego Valdés, Brian Rodríguez y un tanto a puro corazón del Búfalo le dieron el pase al América a la ronda de los 8 mejores. Allí solo hubo malas noticias, pues a pesar de dominar todo el partido, no fueron capaces de hacerle un gol al Colorado Rapids, equipo que no había mostrado mucho durante el torneo. Además, sufrieron la lesión de Igor Lichnowsky durante el trámite del partido. Una fractura de peroné lo dejaba fuera por el resto de la temporada. Por si fuera poco, Aguirre no fue considerado por una lesión muscular, y en los penales, América acabó eliminado tras 20 ejecuciones, y el villano fue nada más y nada menos que Luis Malagón, quien tras sentir la presión de que Stephen había marcado, decidió disparar también, pero él falló su envío. Una semana después, la liga se reanudó con la visita del Puebla de la Franja a la ciudad de los deportes, propinándole una derrota que podía encender las alarmas, pero que sin duda no tendría nada que ver con lo que América sufriría 7 días más tarde. Cruz Azul sería el rival del cuadro de Jardine, un equipo que venía con mucha sed de revancha tras lo sucedido en la final del torneo pasado. Las Águilas iniciaron ganando con un gol de Brian Rodríguez, y todo parece indicar que se volvería a repetir la historia, con un Cruz Azul que llegaba con todo pero que se topaba con el América y lo frenaba en seco. No obstante, la máquina de Anselmi tomó al toro por los cuernos y borró por completo al América, endosando un muy doloroso 4-1 que confirmaba que el cuadro azul crema se encontraba en un bache de rendimiento del que no sería fácil salir. Además, Diego Valdés terminó lesionado tras el partido. Luego de la goleada vendría la pausa por fecha FIFA en todo el mundo, y América como siempre tuvo varios seleccionados en el proceso, y como casi siempre suele pasar, salió perjudicado, pues Sebastián Cáceres terminó desgarrado del bíceps femoral izquierdo y con ello se perdería el siguiente compromiso de las Águilas, el Clásico Nacional ante las Chivas. Como en prácticamente todo el torneo, América encaró otro duelo con bajas y un plantel mermado, algo que parecía indicar que en esta ocasión las Chivas eran favoritas ante el cuadro de las Águilas. No obstante, el dominio que los azulcremas han ejercido sobre el rebaño tras la llegada de Jardine volvió a aparecer, y un cabezazo de Ramón Juárez les dio el triunfo por la mínima en el Estadio Ciudad de los Deportes, haciendo pensar que el cuadro amarillo tendría un punto de inflexión a partir de la victoria. Además, al día siguiente del triunfo llegó el último refuerzo de la directiva americanista, Víctor Dávila, proveniente del fútbol de Rusia y que pudo ser inscrito debido a la baja de su compatriota Lichnowsky. La afición no tuvo que esperar demasiado para la presentación goleadora del chileno, pues 3 días después del triunfo ante Chivas, Dávila marcó el segundo tanto en la goleada frente al Atlas 3-0, y donde el Búfalo Aguirre y Brian Rodríguez también marcaron. 4 días después, las Águilas rescataron un punto en la cancha de los Rayos del Necaxa, y a media semana se disputaron un nuevo título, oficial para los estándares de la Liga MX y la MLS, pero sin validez ante CONCACAF. Las Águilas ganaron la Campeones Cup en penales al Columbus Crew, con otro tanto de Dávila que parecía ser ese refuerzo que América necesitaba debido a las constantes lesiones que se habían sufrido en Cuapa.
Así André Jardine se convirtió en el entrenador con más títulos en la historia del club en solitario, con 5 conquistas y todavía mucho tramo por recorrer. Sin embargo, las cosas no estaban marchando de la mejor manera en Liga, y los de amarillo corrían el riesgo de no clasificar a la siguiente ronda del campeonato, por lo que el partido de la fecha 10 ante Pumas tomaba más importancia de la que incluso ya tenía por ser el clásico capitalino. No obstante, América cayó en su compromiso con solitario gol de Piero Quispe, y se marchaba a la fecha FIFA luego de un empate ante León con otro gol del Búfalo Aguirre. Otro refuerzo del que no se esperaba demasiado, pero que comenzaba a superar las expectativas. América se marchó a la pausa en la posición número 10, todavía en puestos de play-in, pero con muchas dudas sobre lo que podría venir a futuro para ellos. Pero la mala noticia terminó por ser una lesión de Álvaro Fidalgo que le hizo perderse los siguientes 2 partidos. Al regresar, las Águilas recuperaron un poco la memoria futbolística y derrotaron 3-0 a Santos, el peor equipo del torneo, pero con una victoria que le daba mejores esperanzas al cuadro americanista. Tijuana sería el siguiente rival en un duelo con sabor a liguilla, donde Alejandro Zendejas adelantó a las Águilas y Cristian Rivera empató para los Xolos. Domingo Blanco puso al local en ventaja, pero el Búfalo logró marcar el empate en los últimos minutos y de esa forma rescatar un punto que podría saber bien por el rival, pero que terminó siendo amargo porque Víctor Dávila sufrió una fractura de peroné que prácticamente lo dejaba fuera el resto del certamen. Para la fecha 14, los Rayados del Monterrey visitaron el Estadio Ciudad de los Deportes en un partido que lucía complicado para el bicampeón, pero que tenían que ganar si querían seguir en la pelea por los puestos directos, y sobre todo, amarrar un lugar en el play-in. Las emociones llegaron hasta la segunda mitad, cuando Brian Rodríguez marcó el tanto que abría el marcador al minuto 49, pareciendo encaminar el triunfo de las Águilas. Sin embargo, Jordi Cortizo marcó el empate al minuto 86 y restaba muchas posibilidades al América, hasta que 3 minutos más tarde, el Maguito apareció para marcar el tanto del triunfo justo en el partido de su regreso tras un esguince de tobillo, metiendo al América de lleno en la pelea por un lugar. 4 días después, las Águilas visitaron el puerto de Mazatlán para dar el que sin duda fue su mejor partido de la fase regular, pasando por encima de los cañoneros, a quienes le endosaron 4 goles en el primer tiempo y 1 más en el complemento, dando ahora sí por sentado que el campeón había despertado. No obstante, durante ese mismo fin de semana llegó una noticia extracancha que afectaba completamente los intereses americanistas. El alcalde de Benito Juárez decidió aparecer en pleno partido de Cruz Azul contra Santos para clausurar los 2 recintos de la Ciudad de los Deportes, el estadio y la Plaza de Toros México, por lo que por lo menos durante esa semana no se podrían llevar a cabo actividades en dichos inmuebles. Ese hecho provocó que el América tuviera que pedir al Puebla su estadio para recibir al Pachuca en la jornada 16. Los Tuzos siempre se le han indigestado al conjunto azul crema, y esta vez no fue la excepción, pues se fueron adelante en el Cuauhtémoc, aunque un tanto de Alejandro Zendejas antes del final del primer tiempo y un balazo de Alan Cervantes le dieron al América un triunfo que en ese momento los ponía sextos en la tabla, solo teniendo que sumar en la última jornada para avanzar directamente una vez más. Pero los azulcremas cerraron el torneo visitando la Bombonera del Toluca, uno de los mejores equipos del torneo, la ofensiva más poderosa y que tenía entre sus filas a Paulinho, el líder de goleo del certamen de quien ya tenemos un video en el canal. Toluca borró por completo al cuadro visitante y le propinó una terrible goleada de 4-0 que no solo los mandaba al play-in por primera ocasión en la historia, sino que les quitaba la etiqueta de favorito y los haría disputar el encuentro para lograr el pase como visitantes en Tijuana. América finalizó en la 8ª plaza, pero tuvieron la oportunidad de luchar por el 7º puesto ante los Xolos en un partido que entregó varias emociones, así como en el torneo regular. Los locales lograron tomar el control del partido, y apenas a los 15 minutos se fueron adelante gracias a un cabezazo de Unai Bilbao, con las Águilas teniendo que remar contracorriente. A pesar del dominio xoloitzcuintle, América logró aguantar el ritmo con solo un gol en contra, y apenas comenzando la segunda mitad, Rodríguez lo volvió a empatar. No obstante, lo bien que América había aguantado en el primer tiempo, se fue al traste cuando Israel Reyes falló en una salida y permitió que la Pantera Zúñiga se enfilara a encarar a Malagón, y con ello le regresara la ventaja a los Xolos. El América de Jardine estaba muy cerca de ir a luchar por el último boleto a la liguilla en el segundo play-in, pero una roja de Nico Díaz por una artera entrada sobre Álvaro Fidalgo fue la primera llave que las Águilas necesitaron para abrir la primera puerta. Cristian Borja ingresó y al minuto 90 igualó el marcador tras una gran jugada de Cendejas por derecha. Y cuando el tiempo agregado estaba por cumplirse, el propio seleccionado estadounidense había marcado el gol de triunfo, aunque fue anulado por una mano y apagó la euforia. En los penales, América y Xolos fueron muy parejos en cuanto a los aciertos y errores, pero Luis Malagón terminó convirtiéndose en el héroe al detener el último disparo de Aarón Mejía, y con ello arrebatarle su 7º lugar al Tijuana, citándose con el rival que lo goleó en el último partido, los Diablos Rojos del Toluca.
Una semana después de conseguir su boleto a la fiesta, América abrió la serie de los cuartos de final frente al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes, mismo que ahora sí registró una buena entrada para ver al conjunto amarillo tratar de conseguir la ventaja. La alineación dejaba algunas dudas, pero en la cancha vimos a un América dominador de las mejores opciones, jugando prácticamente a lo que quisieron y propusieron desde el comienzo. Las ausencias no pararon y Henry Martín y Diego Valdés se perdieron el partido por lesión. Por ello, Rodrigo Aguirre salió a comerse al rival y fue el futbolista más peligroso del cuadro americanista, aunque salió sin la puntería necesaria y falló prácticamente hasta el cansancio. Sin embargo, el Toluca fue tan irreconocible que el Búfalo tuvo más oportunidades en el segundo tiempo, y esas ya no las iba a fallar. Primero se levantó al minuto 67 para rematar a contrapié del guardameta Thiago Volpi, haciendo hacia el primero y dejando salir un grito de júbilo que había estado guardado por varios minutos. Tras el tanto, las Águilas siguieron dominando, pero no fue sino hasta el 82 que nuevamente a pase de Brian Rodríguez, Aguirre punteó a la salida del meta brasileño y con un muy fino toque de derecha marcó el segundo tanto del partido con el que América viajaría al Nemesio 10 con una buena renta para buscar el pase a semifinales. La Bombonera fue como tal el infierno gracias al incesante apoyo de la parcialidad choricera, y parecía que los Diablos habían cambiado la cara y se mostraban mucho más ofensivos. Sin embargo, las intervenciones de Malagón y las fallas del cuadro local no permitieron que el marcador se moviera en primera parte. Entonces fue que el América consiguió alargar el juego y sentenciarlo cuando vio el momento oportuno. Brian volvió a participar en un tanto cuando cortó hacia el centro y provocó el desvío de Marcel Ruiz, quien la mandó al fondo y prácticamente sentenció el pase americanista a la semifinal. Al 72, Henry Martín puso el último clavo en el ataúd del conjunto choricero y tras la expulsión de Facundo Pereira, América se clasificó a semifinales pasándole por encima al segundo lugar de la tabla, y una de las mejores ofensivas sin recibir un solo gol y dando un golpe sobre la mesa que los ponía en la conversación como uno de los favoritos para conseguir el título. Sin embargo, las semifinales lo toparon con otro equipo del que había recibido 4 anotaciones en la campaña regular, y que además había roto varios récords durante el torneo, y por si fuera poco, tendría la oportunidad de vengar lo sucedido 6 meses atrás. El Cruz Azul de Martín Anselmi llegó a dicha instancia tras remontar un 3-0 frente a Xolos, y se plantó en el duelo de ida con una propuesta ofensiva que puso en algunos aprietos al América. Pero la realidad es que ambos equipos tuvieron una cantidad de opciones muy similar, y ninguno de los dos pudo abrir el marcador en la Ciudad de los Deportes, mismo inmueble donde se jugaría la vuelta. Las Águilas debían ganar el partido si querían llegar a la gran final, y así lo entendieron desde los primeros minutos, dando como resultado uno de los partidos más espectaculares en la historia de la liguilla. Ambos equipos buscaron el arco rival, pero sería el cuadro americanista quien pegaría primero. Richard dejó solo a Cendejas en el semicírculo del área, y de un zurdazo venció a Kevin Mier para adelantar a la escuadra de Coapa. Las Águilas replegaron y Cruz Azul entonces tomó el control del duelo, pero sin poder marcar el tanto que de momento les diera el pase, lo que causaba cierta desesperación en los futbolistas de la máquina. El duelo entonces se fue al descanso, y al volver, América se encontró con un error de Cruz Azul en la salida, pues Rotondi hizo una mala recepción que permitió que Sánchez le pegara sin pensarlo desde 50 metros, y con ello hiciera uno de los goles más espectaculares en la historia de las semifinales e incluso en la historia del América. Cruz Azul parecía liquidado, pero Anselmi movió sus piezas y logró asfixiar a un América que volvió a tirarse para atrás. Fue así que al minuto 68, Nacho Rivero recibió perfectamente de pecho y con un fino toque a la salida de Malagón, puso a la máquina en el marcador, desatando la euforia de su afición y el nerviosismo en la de las Águilas. No obstante, solo 3 minutos duró la algarabía del tanto, pues en un córner Ramón Juárez se levantó y con un estupendo frentazo dejó parado a Kevin Mier, marcando así el tercer tanto del partido para las Águilas, algo que ahora sí parecía que Cruz Azul ya no podría reaccionar. Pero esta máquina había roto tantos récords y rachas que buscaba romper una más, tratando de eliminar al América por primera vez en este siglo. Y así, el Toro Fernández marcó con un cabezazo al 80, y solo 6 minutos más tarde fue turno de Amaury Morales, quien se encontró con una pelota que sueña todo futbolista. De aire en los linderos del área, y así de zurda disparó para dejar completamente inmóvil a Malagón, marcando ese tanto que de momento clasificaba a la máquina a la final del fútbol mexicano. No obstante, en el saque desde el centro, se rompió la jugada de nuevo. Israel Reyes despejó para buscar a Aguirre, quien ganó sin foul por aire, dejando solo a Eric Sánchez, que fue derribado por Rotondi, el mismo futbolista que 6 meses atrás cometió el penal en la cancha del Azteca y que de nueva cuenta le dio la oportunidad al América de avanzar sobre los celestes. A pesar de los reclamos infundados de Cruz Azul, la marcación se mantuvo,
y Aguirre cobró de zurda para marcar el tanto que clasificaba al América a su tercera final consecutiva por primera ocasión desde 1985, poniéndolos en la disputa por el título número 3 en fila, algo que también había sucedido en aquel año. Otra vez la cuestión del inmueble donde los de Cuapa fungirían como local fue un problema, pues el Estadio Ciudad de los Deportes no podría utilizarse debido a la corrida guadalupana en la Plaza de Toros México, programada para el mismo día del duelo de ida. Así el Club América volvió a ser local en el Cuauhtémoc, mismo que se convirtió en una sucursal del Azteca y que se pintó por completo de amarillo. Rayados de Monterrey sería el rival, con una temible ofensiva que hasta hace unos años pertenecía en su totalidad al fútbol español. Sergio Canales, Oliver Torres, Germán Berterame y Lucas Ocampos estaban decididos a quitarle la corona al América. Pero con lo que nadie contaba era con que el exfutbolista del Sevilla quedaría fuera de combate apenas 2 minutos después del inicio del partido, cuando en un sprint junto a Kevin Álvarez terminó desgarrado, abandonando así el partido sin siquiera haber cumplido los 5 minutos. El propio Kevin estuvo cerca de marcar un gol de antología, pero tras una espectacular jugada, su disparo se fue por encima. Esa falla le costó a las Águilas, pues al minuto 35 Canales recuperó un rebote y con una media vuelta espectacular la puso lejos del alcance de Malagón, con lo que el Monterrey se iba al frente en el partido de ida, silenciando casi en su totalidad al Cuauhtémoc. Pero esta América se acostumbró a reaccionar rápidamente, y solo 4 minutos después del tanto de Canales, Dávila, quien regresó para este partido, se enfiló solo contra Cárdenas, y aunque no lo pudo vencer, el rebote le cayó a Cendejas, quien no hizo un buen contacto, pero terminó asistiendo a Álvarez, para que éste ya no perdonara y la mandara a guardar con un derechazo que se convirtió en el empate. El marcador ya no se movió en el primer tiempo, pero aprovechando otra vez su gran rapidez para hacer el gol, Cendejas recibió un fabuloso pase de Fidalgo para entrar al área y de media vuelta definir el 2-1 que sería definitivo para este duelo de ida, que ya no tuvo movimiento en el marcador, pero esto en muy buena parte gracias a la mala puntería águila y las intervenciones de Luis Cárdenas. El 15 de diciembre de 2024, el Gigante de Acero abrió sus puertas para recibir la gran final de vuelta de la Apertura entre el Monterrey que buscaba la sexta estrella y el América que estaba a las puertas de la 16 y el tricampeonato. El ambiente era por completo en favor de la escuadra regiomontana. Rayados inició buscando el arco rival con algunas aproximaciones, pero las Águilas respondían con buenos lanzamientos e incluso un gol de Henry Martín que fue anulado por fuera de juego milimétrico del capitán americanista. Lejos de que el tanto anulado les quitara impulso, 5 minutos después cayó el tanto que al final se convertiría en el del título. Fidalgo trazó para Cendejas, y este dejó para Richard Sánchez, quien con un zapatazo espectacular marcó otro golazo como es su gran costumbre, venciendo a Cárdenas para ser el tercero, acariciando el tricampeonato. Rayados quería, pero lucía tan inoperante que le restó mucha emoción a una final que cada vez parecía estar más definida. Tuvo que llegar el segundo tiempo para que Tecatito y Johan Rojas revolucionaran el ataque regiomontano. Y fue precisamente el colombiano quien al minuto 85 le puso emoción a la final con un gran disparo cruzado, desatando 11 minutos tomando en cuenta el agregado para que la pandilla lo pudiera mandar a tiempos extras. Un remate al travesaño de Sebastián Vegas fue la última para el Monterrey. Justamente el larguero que 5 años atrás le negó un gol a Federico Viñas, y que contrario a esa vez, ahora jugó para el América, que tras el silbatazo de César Arturo Ramos consiguió lo que nuestros ojos nunca habían visto, un tricampeonato en la era de los torneos cortos, y el primero en 39 años de nuestra Liga MX conseguido por el mismo conjunto. El América de Jardines se volvió a coronar, dejando claro que es ya un equipo de época que ha levantado 6 trofeos en solo un año, y que sin duda ha regresado al club americanista donde siempre ha pertenecido, la cima del fútbol mexicano, una cima que hace 40 años le perteneció y a la que regresaba cada cierto tiempo, pero que de la mano del brasileño y auténticas leyendas como Henry, Fidalgo, Cendejas, Dos Santos o Malagón, ha renovado esas épocas que nuestras generaciones solo escucharon de la voz de abuelos o papás, y que gracias a ellos hoy pueden vivir en carne propia, y así poder contar a sus hijos y nietos la leyenda del Club América de André Jardine, el primer tricampeón de los torneos cortos en el fútbol mexicano. Si este video te gustó y quieres seguir reviviendo los momentos de mayor gloria en nuestro fútbol, y checar los 2 videos que ya tenemos publicados sobre el América de la Apertura 2023 y el del Clausura 2024, te invitamos a suscribirte, a que le des like y compartas el video para que le llegue a más gente, y nuestra comunidad siga creciendo y explorando los tesoros que guarda el baúl del fútbol mexicano.